Vamos a hablar sobre uno de los instrumentos más comunes que se utilizan en las mediciones eléctricas. En este caso es el voltímetro, el amperímetro y el ómetro. El voltímetro se utiliza para medir el voltaje, mientras que el ómetro se utiliza para medir la resistencia y el amperímetro para medir la corriente. Actualmente existen instrumentos que ya integran estas tres mediciones, como es el caso del instrumento que tenemos aquí en pantalla. En este caso, nosotros podemos medir voltaje, corriente y resistencia. Hay otros instrumentos que tienen la capacidad de medir otras características. Por ejemplo, en este caso, aquí se puede medir la capacidad de carga de baterías AA, AAA y 9 volts. Este tipo de instrumentos tienen la capacidad de medir voltaje en corriente directa y aquí en la parte superior voltaje en corriente alterna. Lo que es lo mismo también la corriente en corriente directa y corriente alterna. En lo que respecta a lo que es la intensidad, la resistencia, se puede medir la continuidad a través de un sonido y la polaridad de los diodos. Esta se logra a través de la selección de esta tecla. Muy bien. En este caso, las conexiones se realizan a través de estos tres bornes, en donde el común está en el medio y del lado izquierdo nosotros tenemos el borne, del lado derecho tenemos el borne para medir voltaje, resistencia y milicorriente, miliamperios. Mientras que del lado izquierdo se utiliza para medir corriente hasta 10 amperios máximo, como lo marca aquí. En este caso hacen la advertencia de que no está protegido por fusible, mientras que aquí nosotros tenemos el máximo 400 miliamperios para poder medir y 600 volts para poder realizar la medición. Este símbolo nos indica que es la tierra en común que nosotros vamos a utilizar para hacer la medición. Para este instrumento se utilizan las puntas probadoras, las cuales tienen dos colores diferentes, una en color negro y una en color azul. Esto ya es, en color rojo. Esto ya está estandarizado. La punta en color negro se conecta en el común del instrumento, mientras que la punta en color rojo se conecta en el borne rojo que nosotros tenemos de dicho instrumento. En este caso, espero alcancen a apreciar que ahí al fondo tiene la indicación del borne tanto a la izquierda como a la derecha en color rojo, mientras que el central es en color negro para indicarles a ustedes dónde realizar la medición. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar medición de voltaje, debemos de tener esa configuración conectada. Si queremos medir resistencia o miliamperios, ¿sí? Esa es la configuración que nosotros debemos de tener. O si solamente queremos medir corriente máxima, ¿sí?
Entonces debemos conectar en esa región. Muy bien. Si nosotros queremos medir voltaje, ¿sí?, este instrumento se establece para medir voltaje directamente en voltaje de corriente continua, voltaje directo, corriente directa. Si nosotros quisiéramos medir voltaje alterno, como es el voltaje que hay en los tomacorrientes de nuestra casa, entonces nosotros teníamos que presionar la tecla seleccionar, y en donde nosotros veríamos el símbolo de corriente o voltaje alterno. Lo mismo haríamos nosotros para medir la corriente, y si queremos medir corriente alterna, entonces seleccionamos la tecla en alterno. Si nosotros queremos medir la resistencia, ¿sí?, entonces ahí está el indicativo. Si nosotros queremos medir continuidad, ¿sí?, vean ustedes que aquí en la pantalla nos dice que está abierto, ¿no? Mientras que también nosotros podemos medir un diodo. Muy bien. En esta configuración, ¿sí?, donde dice abierto, lo único que tengo que hacer es unir las puntas, y entonces ahí me dice que está en corto, ¿sí?, que está cerrado el circuito. Si yo cambio a la polaridad de resistencia, entonces al unir las puntas, ¿sí?, me marca que hay cero resistencia al flujo de la corriente. Muy bien. El voltaje se mide de manera en paralelo, como lo hemos estado viendo en algunos de los ejercicios que hemos estado realizando y hemos estado resolviendo. Haciendo el ejemplo de medición, por ejemplo, de esta batería, nosotros la punta en negro, ¿sí?, está orientada para medir el valor negativo, y la punta en rojo para medir el valor positivo. En este caso nosotros debemos de cambiar al voltaje en corriente directa, y entonces ahí estamos midiendo el voltaje que es capaz de entregar esta batería. Ahí nos dice que es 1.61 volts. Vamos a verificar en el medidor de baterías, ¿sí?, si es que es consistente, ¿no? Ahí vamos a medir. Y sí, efectivamente, ahí mide 1.5, 1.599, 1.6, lo que teníamos hace rato. Muy bien. En el caso de medir la resistencia, la corriente, el circuito debe abrirse, no se puede medir en paralelo, porque entonces el mismo instrumento formaría una resistencia en paralelo que afectaría la medición, nos estaría dando medidas, lecturas incorrectas. Mientras que para medir la resistencia se realiza su medición al igual que como medimos la batería de 1.5 volts en paralelo.
La corriente se mide en serie, el voltaje y la resistencia se miden en paralelo, pero el detalle de medir la resistencia, si yo quiero medir la resistencia de ese único elemento que me interesa, debo medirla por separado de todo el circuito. ¿Por qué? Porque esto me puede a mí generar una lectura errónea si tengo el elemento que voy a medir conectado a todo el circuito al que pertenece. Esos son los cuidados que nosotros debemos de tener. Cuando vayan ustedes a medir resistencia, tengan cuidado de que el circuito no debe de estar alimentado por una fuente de voltaje, porque si no, entonces el circuito, el instrumento se daña. Al término deben ustedes apagar su multímetro.